Llegó la fecha nueva para la fuerza de los argumentos, que es el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que se produce en Telemedellín, en el Canal U, con el apoyo del Instituto de Filosofía, de la Facultad de Comunicaciones y del Departamento de Servicios Audiovisuales de la universidad. Bueno, otro tema entre manos, y hoy sí tenemos un tema que es candente porque no hay persona que se escape. No hay persona que se escape a esta discusión, sobre todo porque empieza siendo muy científica y muy administrativa, pero casi siempre se convierte en visceral. Es que la salud, que tiene que ver con la persona en su modo de ser integral, salud física, salud psíquica, salud sentimental, pues hay que discutirla en pleno y no hay posibilidad ni poder humano que deje a las personas con toda la serenidad en el momento de discutir acerca de beneficios, problemas, aciertos o errores que hay con los sistemas de salud. Está candente el debate y por eso invitamos a 3 personas que están con nosotros hoy para poner en consideración algunos argumentos que podamos nosotros, los de la calle, que no somos médicos, que no estamos en el servicio de salud, entender qué está pasando. Nos acompaña entonces el doctor Carlos Ignacio Cuervo Valencia, él es viceministro de Salud y Bienestar del Ministerio de Protección Social. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, complacido de estar acá. Muy bien, el doctor Jaime Poveda Velandia es el director de la IPS Universitaria, también nos acompaña, ya nos ha compartido sus ideas aquí en otras ocasiones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Gracias, profesor Domínguez. Bueno, y hace las veces de anfitrión en esta mesa el profesor Carlos Alberto Giraldo. Giraldo, él es presidente de la Asociación Médica, Sindical Médica de Antioquia, ASMEDAS. Carlos, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, voy a partir, como siempre hemos partido, una pregunta inicial. Es para que cada uno de ustedes en 2 minuticos me diga si está de acuerdo o no, pero me parece que es claro. La atención en salud en Antioquia y en el país está enferma. ¿Es una enfermedad grave? ¿Es un paciente terminal o es un niño que está naciendo? Adelante, doctor. Siempre, los ciclos de vida siempre van a tener contingencias que ameriten el acceso, que el Estado garantice el acceso a la prestación de servicios, bajo un modelo que nosotros venimos reivindicando cada vez más, que es un modelo de atención primaria, de prevenir, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de detección temprana, de protección específica, de inducción de demanda, de búsqueda activa de los casos. Entonces, está enferma en el sentido de que el modelo de atención sigue concentrado en atender el siniestro, en el tratamiento, en la rehabilitación y no en la promoción y prevención. Pero en términos de coberturas, pues quiero decirles que hoy el problema probablemente es más visible porque la gente por lo menos tiene un mecanismo más expedito para garantizar el acceso, que es el aseguramiento. Con eso termino. 23.6 millones de personas, de cupos contratados en el régimen subsidiado, 17.3 millones de personas afiliadas como beneficiarios o cotizantes activos en el régimen contributivo, 2.2 millones de personas de regímenes especiales, incluyendo el de docentes y el de la fuerza pública. O sea, que estamos hablando de más de 42 millones de personas que hoy por lo menos tienen la posibilidad de tener un seguro, lo que facilita el acceso. Muchas gracias, doctor. Adelante, profesor. Bueno, la respuesta también está en el marco de un proceso, de dónde venimos y para dónde vamos. Si revisamos la pregunta en el marco de la historia de los últimos 15 años, la oferta de servicios de salud en Colombia era muy restringida hace 15 años. Los recursos de salud eran muy restringidos. La calidad en la prestación del servicio tenía muchísimos cuestionamientos hace 15 años. En estos 15 años se han dado procesos interesantes. La sociedad ha generado muchos más recursos, no los suficientes. Segundo, se ha formado mucho más personal de salud y adicionalmente se ha cualificado la formación. Tenemos más acceso a la tecnología, pero nos encontramos con datos del 2008 o datos ahora de este año en los que en algunos departamentos se puede hablar de una cobertura superior al 85% con una póliza de aseguramiento. Y nos encontramos que esos asegurados hoy tienen unas características de acceso supremamente diferentes y superiores a lo que pasaba hace 15 años.
Entonces nos encontramos con un modelo en el que la cobertura de aseguramiento ha crecido y por consiguiente el acceso a la consulta médica, a la fórmula de medicamentos, a la cirugía, a la hospitalización, realmente ha crecido. Ahora, también nos tenemos que ubicar si ese crecimiento de aseguramiento corresponde con la adecuada oferta de servicios y sobre todo de servicios especializados para esta población. Ahí hay también un retraso. Si bien ha crecido en una forma importante, hay un retraso y empieza entonces a haber una serie de colas. Entonces se encuentra uno con número de casos importantes. Yo en algunos escenarios me he atrevido a decir, hombre, revisando el número de tutelas que han puesto en estos 15 años, puede estar llegando al 1.000.000 de tutelas. Una cifra impresionantemente alta, 1.000.000 de acciones reclamando los servicios de salud. Pero resulta es que también tenemos que hablar que en esos mismos 15 años se han presentado en solo consultas médicas unos 300 millones de consultas. Y adicionalmente empezamos a mirar cuántos trasplantes se han hecho en Colombia versus cuántos se podían hacer en el pasado por financiación. También el cambio es importante. Entonces, en ese sentido, tenemos que dimensionar muy bien los datos en el pro y en el contra. Hay un incremento importante en el acceso real al servicio de salud, obviamente que faltan muchas cosas más por afinar. Muchas gracias, doctor Belandia. Doctor Poveda, por favor, Carlos. Bueno, vea, yo creo que hay una cosa muy importante si miramos esto procesalmente, es que aquí se dio una cosa que no casó bien, porque si bien la filosofía de la atención primaria está desde el comienzo, solamente está como filosofía, porque todo lo demás apunta es a que circule los recursos de la salud y se consumen servicios. Y hay un enorme consumo de servicios que no significa necesariamente mejoría de las condiciones de vida y de la salud de la comunidad. Yo creo que ahí tenemos un problema muy grande porque aumentamos mucho el dinero del sistema de salud. Lo que estamos haciendo es incentivar consumo de alta tecnología. Medellín está plagado de eso, por eso tenemos una enorme saturación de la demanda. En cambio, lo que sería la cantidad de problemas más simples de los que se enferma la gente, los que tendrían que ver con la atención primaria, que serían el 80%, digamos, de los problemas de salud, ahí el asunto nos le está parando bolas. Hasta el punto que, miren, una cosa que ustedes saben muy bien porque han estado en este sistema todo el tiempo, los administradores de la salud, que no promotoras, porque hasta ahí tenemos una común, las llamamos EPS, promotoras de salud, y de promotoras de salud no tienen nada, devolvían la plata que les daban para promoción y promoción al final del año después de que la habían utilizado financieramente. La devolvían el tema porque no la gastamos porque no tuvimos programas para hacer. Eso refleja una mentalidad bastante asentada en el país, en el sentido de que no es la salud lo que está de por medio, sino la circulación financiera del dinero que convirtió la salud en una mercancía y que nos tiene a todos en un cambio de mentalidad muy grande, porque ya hasta los médicos dejaron de pensar en el servicio y están pensando es cómo sobreviven en este sistema, cómo montan su negocio. Creo que haya habido una transformación de la manera de pensar que es efecto del sistema y que, claro, completamente de acuerdo, doctor Cuervo, en que deberíamos realmente como una política de Estado intervenir el sistema para promover la atención primaria en salud. Pero es que la atención primaria en salud pugna con los intereses económicos, que les interesa es la alta tecnología, el consumo de servicios y la circulación del capital. Bueno, hay una particularidad que me parece interesante conversar sobre ella porque yo no soy médico, entonces me siento aquí como mosco en vaso de leche, son 3 médicos, especialistas en cada uno en su área, pero sí quisiera que pensáramos algo. Juez imparcial antes, por el contrario. No puede ser imparcial porque no es juez. La cosa es esta, es que Colombia empezó un boom, muy bien, la idea es cobertura total y vamos a la cobertura, hay 48 millones de usuarios repartidos en todas estas cosas. Se me ocurre que pasó algo semejante a como cuando una familia decide hacer una fiesta y entonces más bien los que mandan en la casa dicen no, hagámosla no para 20 personas y no para 800, pero la tortica no alcanza y no para 30 más. Entonces pusieron a la gente a tributar obligatoriamente, que es lo que nos está ocurriendo a la mayoría de los colombianos, y cuando nos vamos a comer el pedacito de torta que nos toca de la salud,
no hay ni servilleta, ni hay plato, ni hay dónde servirlo, ni hay lugar porque no alcanzó la torta. ¿Sí? Me refiero es a estos pacientes que todos los días llegan y siguen llegando porque a pesar de que la IPS está actuando, que ha dado pasitos, 2 pasitos, hay que mirar a ver si eso era los que debió haber dado o no, sino qué está pasando que el paciente tiene que regresar a su casa sin la droga, con una droga genérica, sin la atención, cuando las cosas son muy graves, entonces tampoco funcionan. Es decir, por un lado eso, pero por el otro, se le anima a los colombianos, un pueblo que es más o menos hipocondríaco generalizadamente. Es decir, los colombianos tenemos padecimientos ancestrales de idea de enfermedad y la industria de la salud, ahí estamos hablando de las farmacéuticas, de la publicidad, etcétera, nos dicen todo el día que estamos enfermos y que entonces hay que ir. Entonces, claro, la presión sobre el sistema es total. Aquí yo creo que ustedes lo han explicado con mucha claridad en otras ocasiones. La gente va a disque a urgencias porque le aparece un barrito, de pronto es un cáncer, pilas con eso, y le han dicho por ahí. Entonces, la presión es muy fuerte porque el Estado no contó con que tenía un pueblo proclive a consultar a los médicos todo el día, todos los días, a toda hora. Y segundo, que no tenía previsto cómo se le iba a la demanda a crecer de la manera como se creció. ¿No es ese el problema de la crisis hoy? A ver, los quintiles más bajos de la población, o sea, los más pobres, probablemente ni siquiera demandaban los servicios antes del modelo de la Ley 100, porque quienes lo hacían era porque tenía más cercanía, de pronto niveles de escolaridad e ingreso más altos. De hecho, el Seguro Social era la población formalmente trabajadora, el resto era un modelo de asistencia pública. Hoy, los quintiles más bajos de la población son los que están asegurados. Y es obvio que entonces, al tener un carnet, ellos están ejerciendo un derecho y están demandando servicios. Eso, bienvenido sea. El problema es que solamente demanden el servicio cuando ya tienen la patología y no lo hagan de manera para evitar la enfermedad, que es el modelo de atención primaria que señalaba el profesor Carlos Alberto y que nosotros compartimos. Hay unos incentivos, en la Ley 100 en su momento no se dieron los incentivos necesarios para que las EPS, tanto contributivos como subsidiados, eran verdaderas gestoras del riesgo, aunque no las únicas responsables de modelos de promoción y prevención. Y el tema de salud pública, que bajo un esquema de inducción de demanda, porque es sensibilizar a la población para que acuda a los servicios, hacer los tamizajes en las poblaciones, eso no tenía prácticamente ningún incentivo. O sea, todos estamos de acuerdo en que cometimos un gran error en el momento en que el aseguramiento se olvidó del tema de salud pública, pero hay que corregirlo. Indudablemente, cuando nosotros desde el Ministerio sacamos una medida, la resolución 1956, evitando que en sitios cerrados como este se pueda fumar o en cualquier sitio cerrado distinto a su casa se pueda fumar, es una gran medida de salud pública para primera causa de muerte intervenible, que no es propiamente a cargo de las aseguradoras, pues nosotros generamos esos espacios libres de humo. ¿Para qué? Para bajar el carcinoma broncogénico, para bajar el cáncer de vejiga, el CA de cervix, tanta patología oral que produce eso. Agua potable. No es propiamente el Ministerio de Protección Social, pero es una de las causas fundamentales de la muerte de enfermedad diarreica aguda en niños. El esquema de vacunación, nosotros acabamos de incluir, el señor presidente lo anunció, rotavirus para 856.000 niños en todo el país. Nos va a bajar un buen porcentaje la mortalidad por enfermedad diarreica aguda. Si universalizamos neumococos, hoy no tenemos sino alto riesgo y coberturas universales en departamentos que estén por encima de 15.5 por 1.000 nacidos vivos, la mortalidad de menores de 1 año, pero el neumococos, la vacuna de neumococos, baja las neumonías, la otitis y las meningitis. Lo que yo quiero decir es que efectivamente, en el marco de la sentencia 760, que ordena prácticamente al gobierno que disponga, no los ajustes, es la gran reforma. Yo creo que este momento excepcional no lo puede dejar pasar, no el gobierno, tiene que ser la sociedad civil en su conjunto, la academia, los gremios, el mismo Asmedas, para que de manera proactiva pongamos a fluir los recursos en función de garantizar el derecho, porque es que los incentivos económicos en esto son importantes porque orientan el modelo, no los puedes conocer donde hay unos intereses válidos de orden económico. Algunos no están de acuerdo en el aseguramiento, pero yo terminaría diciendo, mire, ¿qué le representa a una familia pobre cuyo ingreso no supera $1 o máximo $2 diarios? ¿Qué le representa tener que abordar directamente
el tratamiento de él o algún miembro de su familia de un cáncer, o estar en una unidad de cuidados intensivos donde en promedio vale la sola sentada en la cama está por encima de $1 millón de pesos el día. No lo Doctor, pero tiene. entonces, La protección financiera, con eso quiero, profesor Eduardo, hacer énfasis de que el aseguramiento tiene no solamente la bondad de garantizar con las dificultades que existen, porque ahí hay problemas del goce de la prestación efectiva de esos servicios, pero por lo menos está financiada y legalmente hay un mecanismo como la tutela que afortunadamente lo puede garantizar, pero también es proteger financieramente a las familias. Pero o sea, el gasto de bolsillo. Sí. El gasto de bolsillo estamos en el 8%, cuando veníamos antes de la ley 100 en un 50% el gasto de bolsillo. Usted tenía que sacar de cada 100 pesos para atender su salud, usted ponía 50. Pero es que mire, esas son como unas verdades estadísticas, que para concretarlas hay que ver es la realidad, porque el Dani a uno le dice que el mercado todos los días baja y uno ve que todos los días el salario alcanza menos. En estos asuntos de salud es muy simpatiquísimo. Uno le dicen de todo, es decir, el sistema funciona perfecto. ¿Cuántos meses tienen que pasar entre que un indigente por el CISBEN llegue y necesite un tratamiento de cáncer para que le den efectivamente el cáncer o pueda ingresar a la sala de cuidados intensivos? Yo le cuento, hace menos de un mes, una señora estrato 6, que cotizó toda su vida al seguro, se murió de un infarto porque no hubo una ambulancia que la llevara entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana por los servicios de salud, porque es que el de la ambulancia había que buscarlo en otra parte, todo era contratado, subcontratado y subcontratado. Y ese no era del CISBEN. ¿Qué se espera de un CISBENiado? Bueno, yo voy a hacer anotación acerca de la primera pregunta y le respondo también acerca del comentario. El modelo, pues recogiendo la pregunta acerca si el Estado y el gobierno se equivocó con el modelo, yo creo que son más los aciertos que las fallas que tiene el modelo. Pero recurro a que no necesariamente tiene que ser el Estado el único responsable en las fallas. Somos todos los actores. El solo hecho, cuando hago la anotación de del volumen de atenciones en salud, es que tenemos que reconocer que la persona, aquella que ya tiene establecido su afección, requiere una atención. Ahora, esta atención puede ser efectiva o puede ser inefectiva. Es probable que en el sistema haya algún grado importante de inefectividad, falla en la calidad. Eso por un lado. Pero de todas maneras, al que tenga el cuadro gripal, al que tuvo el accidente, hay que atenderlo. El otro aspecto tiene que ver con el modelo de atención, como lo plantea el doctor Giraldo, y ahí coincidimos. Evidentemente, el modelo hoy ejecutado en la práctica no tiene el énfasis en el desarrollo de calidad de vida desde la familia y desde la persona y desde el sitio de trabajo. Totalmente de acuerdo. Pero ahí no es únicamente la norma a quien podemos fusilar y a quienes hicieron la ley 100 y ahora la ley 1122, etcétera, etcétera. No, ahí tenemos absolutamente todos. Los formadores. Hace 33 años yo ingresé a la Facultad de Medicina. Y lo que soy consciente, lo que he revisado también como investigador de recursos humanos, con importantes publicaciones a nombre de la universidad para el mismo ministerio y para el Banco Interamericano de Desarrollo, encontramos que el cambio en el modelo de formación del médico en Colombia, eso mismo es válido para el entrenamiento de la enfermera, para el entrenamiento del odontólogo, para el entrenamiento de otros profesionales y técnicos y auxiliares en salud. Es centrado en la atención de la enfermedad. No se están formando líderes para trabajar en el seno de las familias y que allí se termine construyendo una cultura saludable, un estilo de vida saludable. Entonces, ni la academia, ni los gremios, ni los mismos organismos de dirección, todos no están hablando un idioma igual para transformar ese paradigma de atención permanente de la enfermedad por seguir atendiendo la enfermedad y volcarnos a la promoción y la prevención. Entonces, ahí estamos fallando todo y reconozco que el planteamiento que hace el doctor Giraldo es cierto y nosotros somos testigos permanentemente. Bueno, pero entonces antes de continuar sobre otros puntos, les propongo que hagamos unos mensajes y volvamos. Saber para decidir y argumentar para saber.
es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos, hoy en forma saludable hablando sobre la atención en salud. Doctor, usted tenía la palabra acerca de otros aspectos Sí. que quería Con ampliar. respecto al caso, porque con seguridad va a haber muchos casos así, el sistema de salud nuestro no tiene previsto la atención de urgencias en el hogar. Esa es una responsabilidad que todos los hogares tienen que asumir, trasladar el paciente enfermo a un sitio de atención. En ningún modelo del mundo, a no ser que haya pólizas adicionales exclusivas para atención de urgencias en el hogar o en el sitio de trabajo. Este fue el caso también. Entonces, quiero hacer esa anotación. El otro aspecto es que llegue un paciente a un servicio de salud y lo pongan de un sitio para otro sin recibir atención. Ahí puede haber falla de los prestadores, si estuvo en varios sitios, porque la norma es clara, es contundente, las investigaciones que hacen incluso ya sancionan a las IPS por no atención. En todos los servicios de salud tenemos que tener un triaje por médico, no debe ser ni el celador, ni el auxiliar de enfermería, ni el camillero, no. Un médico tiene que evaluar en segundos y minutos si la persona que llegó al servicio de urgencias debe ser atendido ya en los siguientes minutos, en los siguientes media hora, en las siguientes 2 horas, o devolverlo para que haga un trámite de consulta, etcétera, o remitirlo a otra institución. Entonces, en ese sentido es bueno dejar claro que las situaciones en el hogar, ni el Estado, ni las pólizas las están ofreciendo. Cubren. Tiene que ser que entre institución e institución, una persona hospitalizada, por ejemplo, ¿la ambulancia es de quién? Es decir, está en un hospital y no encuentra una ambulancia para pasarla a otro hospital. La responsabilidad es del hospital que tiene a su cargo la hospitalización y su responsabilidad va hasta tanto ingrese y sea aceptada por la institución receptora. Correcto. Esto es muy importante tenerlo claro, no es decir váyase o mando el paciente, él es responsable hasta tanto otra IPS, otro hospital se haga cargo de ello. Y hay falencias, o sea, como ministerio tenemos que reconocer que hay falencias en la prestación de esa canasta básica que se tiene. Lo que sí es importante advertir también, y me gustaría escuchar al doctor Giraldo con relación a cuáles son las limitantes en las prestaciones de los servicios, porque es que estos sistemas tienen que, o la sociedad en su conjunto tiene que decidir a qué está dispuesta a ofrecerle a todos los colombianos de manera universal. Y esa inducción de tecnología y dispositivos médicos, medicamentos, etcétera, que tiene la industria, pues tiene que tener una mampara en un sistema con unas reglas de juego claras, porque entonces nunca va a haber recursos para soportar esa presión creciente de la industria en el sector salud. Ahí tenemos un asunto en lo cual yo estoy, pues, obviamente hace rato en pelea con el modelo, es porque nosotros tenemos la convicción de que el aseguramiento es un defecto estructural de este sistema. Porque, miren, la salud funciona de la misma manera como funcionan los siniestros de los carros, ¿no es cierto? Un aseguramiento es eso, es tener un dinero para cuando el carro se choque, podérselo cubrir, ¿no es cierto? La salud que funciona de esa misma manera en un país como el nuestro, donde por un lado el riesgo, entre comillas, da vergüenza decirlo, de la siniestralidad es tan alto, pues porque la gente en un país como el nuestro se enferma mucho más, tiene mucho más riesgos. Por esas razones tenemos un problema con esa concepción del aseguramiento, pero además con un problema, y es que el aseguramiento está fundamentado en garantizar financieramente el cubrimiento de los siniestros. Pero ¿Cuál es el problema? Pero sería volver entonces ¿Cuál es el problema? Permítame. Oferta, subsidio oferta. Yo creo que tenemos que cambiar el sistema de aseguramiento. Mire cuál es el problema. Entonces, los que tienen la plata, los que la administran, tienen que regular los flujos del dinero. Tienen que regular los flujos porque no pueden estar pagando inmediatamente cada vez que hay un siniestro, porque entonces por el desfinanciamiento del sistema. Entonces tienen que regular los flujos de esa plata. Mientras tanto, las atenciones están contenidas, que es la forma más común como las EPS controlan y desatienden la gente, es conteniendo la demanda. ¿De qué manera?
dificultando el acceso. Si usted vive en Manrique, le toca ir a consultar, como pasó aquí cuando desmontaron el Seguro Social, que a la gente le ponían muy lejos del sitio de consulta. Entonces, claro, para una persona de muy escasos recursos, un desplazamiento de eso se le volvía imposible, ¿no es cierto? Se le volvía imposible, entonces tenía que recurrir a los santos o a los vecinos para que le ayudaran con eso. Pero además, la queja que tiene siempre la gente de que sus consultas se demoran, los procedimientos se demoran, la gente termina desestimando su solicitud de atención y buscando otros recursos, que eso es una cosa que no se ha estudiado, pero que es bien importante, es porque hay, digamos, un desestímulo desde el punto de vista porque quien tiene el dinero para financiar el sistema contiene el flujo del dinero y obviamente lo hace porque esa es su función, y para eso fue que lo crearon. Las EPS las crearon fue para eso, para controlar los flujos de dinero en el sistema, para administrar esa parte, pero entonces la salud de las personas y las necesidades pasan a un segundo plano. Bueno, pero también se observa lo contrario, una demanda que no obedece realmente a una necesidad de salud como tal, a una obsesión. Por eso les decía yo de la hipocondria colectiva aquí en Colombia. Es que aquí la gente busca al médico por cualquier cosa. La señora que tiene un niño consulta 8 veces en la semana al pediatra y si le dan tiro, que sea a través de una IPS, lo hace. ¿Cómo hacer para que...? Porque es cierto que hay contradicciones entre la administración del capital como tal en las EPS y para no hablar, por ejemplo, de políticas laborales y políticas de prestación que son nocivas. Es cierto que existe, pero ¿cómo hacer para quitar esa otra presión? Tal vez por el lado donde ustedes dijeron, una especie de educación preventiva en el seno de la familia, en la escuela, yo no sé, poner en cintura a todas estas entidades que andan publicando todo el día remedios para todo, milagrosos y para adelgazar, para ser más bonito, para ser más grande, para estar más tranquilo. Una industria que presiona mucho, ¿eso no es ahí también culturalmente donde hay que hacer una fuerza? Vea, la gente no siente este sistema como suyo. Yo creo que ese es un problema muy grande en este país. El colombiano no siente que es de su propiedad la seguridad social, por una tradición cultural también de que nosotros esperamos que el asunto viene es como del Papa Estado y un poco la idea de la beneficencia todavía no se ha desterrado de la gente, no siente en general que su salud es su responsabilidad, ¿no es cierto? Porque hay también una relación hostil del sistema con los usuarios. Entonces la gente no se ha apropiado de eso, se ha apropiado de eso solamente como reivindicación. La gente me metió en la cabeza la tutela. Finalmente la tutela es un sistema perverso de adquirir salud, ¿no es cierto? Porque es meter al sistema judicial frente a una cosa que como derecho no tendría por qué recurrir a un juez. Cuando un derecho tiene que ir al juez es porque el derecho no está completamente configurado. Como que cuando el niño obedece solamente porque le muestran la correa. Pero exactamente es que la bondad de la tutela es esa, que cuando el sistema no esté garantizando el goce efectivo del derecho, existe un mecanismo constitucional como la tutela para hacerlo valer. Bienvenido. Nosotros lo celebramos. Lo que pasa es que tiene que ser racional dentro de lo que hemos denominado el plus, o yo particularmente, que es un plan limitado único en salud, que la gente sepa que está financiado, o sea, que actuarialmente la UPC es suficiente para garantizar las prestaciones que nosotros las estamos redefiniendo ahora probablemente en términos de patología y no de procedimiento o actividad como hoy está en el MAPIPOS. Entonces, si actuarialmente es sostenible, probablemente ese retardo de la consulta, ese aplazamiento de las acciones, que entre otras cosas el modelo, doctor Giraldo, iría es para que no se tuviera que atender ese siniestro, que el carro no se lo roben, que no se incendie la casa, porque el negocio de las aseguradoras tiene que estar en que se queden con la prima y para quedarse con la prima entonces le tiene que poner un conductor para cuando el dueño del carro esté tomando licor, más bien yo le envío el conductor para que ese carro no se vaya a chocar o no se vaya a lesionar él. Yo estoy en completo desacuerdo del doctor Giraldo en términos de que no hay una apropiación del sistema por parte de la comunidad. Vaya a un barrio, a Carambolas, a Versalles, a Santa Cruz, al barrio París, váyase y quítele el carnet del Sisbén, quítele la afiliación al régimen subsidiado a ver qué pasa con esa persona, porque probablemente con muchas dificultades, pero
le ha representado muchas veces salvar la vida. Es que aquí estamos hablando como es de centrar los esfuerzos en lo que no está funcionando del sistema, pero cuánta gente ha sido operada, cuánto parto institucional no se ha logrado, cuántos niños no se ha podido salvar gracias a un CISBEN y particularmente a un carnet de la afiliación al régimen subsidiado. Yo creo que hay una gran apropiación. Lo que pasa es que hay unas demandas sociales crecientes que es de esperarse. Todos tenemos, ¿qué pasaría si mi papá tuviera una enfermedad de alto costo y no está cubierta? Pues yo espero que el sistema me lo dé. Ahí hace parte, digamos, de los retos que tiene el ministerio y de la concurrencia de la descentralización, que ahora si tenemos tiempo hablamos de eso. ¿Cuál es la responsabilidad de gobernadores, alcaldes, secretarios de salud municipales y departamentales en todo esto? Porque no es el gobierno nacional. Pero yo sí quiero decir, yo percibo, porque tengo la oportunidad de andar del país, una gran legitimidad, particularmente del régimen subsidiado, una apropiación de las personas del sistema, con todo y defectos. Pero ¿de qué manera? ¿Lo hacen entendiendo como que adquieren un derecho que se les regaló, dicen ellos, es decir, yo voy al Estado porque es que el Estado me tiene que aliviar, o se han apropiado la responsabilidad con su propia salud? Como su derecho, como un derecho, no como una dádiva del Estado, sino un derecho que pueden reclamar y efectivamente lo están haciendo. Y cuando no se lo da el sistema por la vía ordinaria, pues entonces acude a una tutela y yo creo que eso está bien. Tenemos que trabajar mucho, son los deberes correlativos, el autocuidado, la medicina familiar que se ha perdido, porque detrás de todo derecho hay un deber correlativo y yo creo que en eso hemos estado fallando. Y el autocuidado, por lo que mencionaba el profesor Eduardo, aquí desafortunadamente también hay muchas veces más enfermos que enfermedades. Entonces, gente que hace un uso inadecuado del sistema, pues yo pienso que, y con eso termino esta parte, hace parte de la educación. El factor protector más importante en salud es el factor educativo. Y no solamente el formal, el informal, la escuela de padres, el manejo de hogar. Entonces, yo creo que allá es donde debemos avanzar, a unos niveles educativos que hagan mejores ciudadanos, con mejores competencias laborales, pero que también tengan una responsabilidad clara en su autocuidado. Ustedes dos han han coincidido en dos elementos. Uno, el modelo de atención, y partiendo de las responsabilidades también de alcaldes, gobernadores, etcétera, y el modelo de formación de formadores en el área de la salud. Dice que se está dedicada más la orientación hoy en día hacia la curación y no tanto hacia la prevención. Bueno, ¿qué se está haciendo en eso en el país para darle una vuelta? Lo que he podido observar, el cambio en el modelo es muy poco el giro hacia modelos de entrenamiento de medicina familiar, salud familiar, es muy lento, son muy pocas las experiencias, al menos en la facultad donde yo me formé no hay un avance importante al respecto. De pronto las instituciones de formación de enfermería han avanzado un poquito más, pero es insignificante para lo que se requiere en el país. Eso es lo que he podido comprobar. Igualmente, desde el punto de vista de mi experiencia como prestador de servicios, uno tampoco encuentra ofertas en el medio ya organizadas que tengan una metodología donde francamente se pueda hacer inversión en este tipo de actividades de educación para la salud, de protección específica, de manejo de enfermedades en el hogar, etc. Eso es muy poco. A mí me interesa este tema especialmente, pues porque yo estoy cerca en la facultad, pero quería hacer un poco una reflexión a propósito de la respuesta del doctor Cuervo, y es que cuando el doctor Juan Luis Londoño, que en paz descanse, nos estaba vendiendo esta idea, decía, este va a ser el gran negocio para los médicos, lo decía así literalmente. Y además montó el sistema sobre la base del aumento en la productividad del país, de tal manera que el régimen subsidiado se fuera disminuyendo y el régimen contributivo sostuviera el sistema. Esas predicciones, ambas, se fueron al suelo, ¿no es cierto? Porque obviamente la productividad no aumentó, el empleo, vamos a tener una crisis todavía mayor del empleo, lo que va a incidir directamente pues, sobre el sistema. Pero el otro, y es que ahí me toca por la doble condición de ser profesor de la Facultad de Medicina y de ser, digamos, líder sindical. Aquí hay un actor que es un convidado de piedra, que son los profesionales. Si nosotros estamos ahora levantando la consigna porque el trabajo por lo menos sea decente, que es como un piso mínimo, es porque efectivamente el ejercer las profesiones de la salud
en este país se ha envilecido progresivamente, porque casi que el envilecimiento del trabajo de los profesionales, de los trabajos en general, ha sido un factor de sostenimiento financiero del sistema. Cuando es un sistema que es, digamos, intensivo en la mano de obra, en el sentido que es el conocimiento de los profesionales y la acción uno por uno lo que sostiene el sistema. ¿Qué ha ido creando esto en lo que yo venía diciendo al comienzo, que va habiendo como una transformación en la mentalidad? Es que entonces los estudiantes de medicina están preocupados con respecto a qué va a pasar cuando ellos salgan a trabajar en un sistema bastante hostil para el ejercicio de la medicina y en general de las profesiones. Tenemos una gran cantidad de profesionales rumiando solitariamente la desgracia del ejercicio profesional en contratos todos de corto plazo, donde ya los trabajadores de la salud no tienen posibilidad de construir un proyecto de futuro, porque el empleador le dice es que su contrato le dura 3 meses y si usted no se acoge a estas condiciones de prestación de los servicios, con todas las restricciones que pone quien presta los servicios, obviamente con criterios de austeridad económica, usted tiene la puerta, casi que nosotros nos están permanentemente mostrando la puerta, lo que ha ido conduciendo a un envilecimiento, insisto, del ejercicio de las profesiones y de los trabajos de la salud, que nos obliga a que por lo menos la decencia, que es lo menos que podríamos pedir, sea la consigna que estemos levantando en este momento. Por eso es que tampoco veo yo que ahí habría que hacer un trabajo importante en ese sentido, porque entonces los estudiantes van a tener que volver, digamos, a recomponer el ideal de la profesión para volver a pensar que su vocación es de servicio, de compromiso social y no de subsistencia, que es lo que están recibiendo de los colegas que ya están ejerciendo la profesión. Pero bueno, frente a esas oportunidades laborales o falta de oportunidades o cambio de reglas de juego con la flexibilización laboral, habría que decir algo que me parecería muy interesante que ustedes nos lo comenten. ¿Cómo está la proporción entre la oferta de servicios y de infraestructura para la demanda que había hace 10 años y cómo está hoy cuando se ha disparado a 43 millones de usuarios? Sí, es de esperarse que aumentando las coberturas aumenta la demanda en los distintos niveles. Y obviamente las características poblacionales en términos de morbimortalidad, pues también demanda el crecimiento de ciertos servicios. Me explico. Hoy la esperanza de vida en Colombia está en 74 años, 71 para hombres, 76.8 para mujeres. Es de esperarse que la carga de discapacidad por todas estas enfermedades asociadas a la tercera edad, como son las cardiovasculares, como algún tipo de cáncer, las degenerativas, osteoartrosis, etcétera, se tenga. Efectivamente, sobre esos servicios hay una gran demanda. ¿Y qué se traduce? Más camas de cuidados intensivos por el accidente vascular cerebral o por el infarto agudo de miocardio. Ahí hay una falencia clara que de alguna manera se viene teniendo respuesta, pero todavía falta. En los segundos niveles de atenciones hay un cuello de botella clara, no solamente en Medellín, sino en el resto del departamento. Por eso el señor gobernador pues, ha querido empezar a consolidar lo que es las regionales, en Caucasia, en Apartadó, en Yolombó, en Bolívar, Ciudad Bolívar, etcétera, a fin de poder generar una red de servicios que soporte esa atención, pero volvemos a lo mismo. La atención primaria para que no tengan que ir a estos niveles. Ahora, en profesionales como tal, es obvio, los economistas hablan de que no es una oferta, que es una oferta inelástica, porque usted de la noche a la mañana no forma un internista ni un cirujano pediátrico, y eso estamos viendo que los países antes están receptando esos profesionales y les encanta a los colombianos por la buena formación. Entonces aquí eso es un factor inflacionario porque hay una oferta cada vez más restringida frente a una demanda cada vez más creciente. Medidas que haya tomado el gobierno nacional en la Comisión Interinstitucional, universidades acreditadas, las universidades que estén acreditadas y que tengan los programas de formación acreditadas y con todo un procedimiento podrán formar los especialistas que a bien tengan y puedan, con el compromiso de no bajar los estándares de calidad. Si los baja, automáticamente pierde esa posibilidad. ¿A fin de qué? De aumentar la oferta, no solamente la nacional, sino la internacional de especialistas como radiólogos, anestesiólogos, etcétera, que he mencionado. Ahí hay un problema. Perdón, doctor Carlos, vea, Sí. como ya empezamos a entrar en el tema, en el aspecto de las soluciones o de los tratamientos, entonces yo los invito a que veamos unos mensajes y volvamos en un instante.
Estamos en la fuerza de los argumentos con un tema saludable sobre la prestación de servicios de salud y si está uno en crisis. Bueno, hemos visto los cuellos de botella, dificultades, fallas en el sistema, fallas en la prestación. Ahora estamos hablando entonces ya de salidas. Entre las salidas es necesario identificar también dónde hay responsabilidades. El doctor Cuervo iba a comentar algo acerca de la responsabilidad de los mismos médicos. ¿Qué pasó? Claro, es que somos dispersos, no hacemos causas comunes, hay una gran asimetría entre las aseguradoras y el sector prestador, y esto, la asociatividad y la solidaridad gremial es la que nos debe llevar a elevar el estatus y los niveles de interlocución que no tuvimos inclusive en la misma Ley 100. Ahora creo que hay una conciencia más clara de esa presencia y ha habido unos avances significativos, pero se mantiene una gran asimetría. Yo creo que hay que reivindicar el estatus del médico general, de la enfermera, del odontólogo, del promotor de salud pública, hacerlo más visible, del médico familiar, hacerlo más visible para que con unos incentivos económicos, atendiendo, digamos, esa reivindicación, el modelo pueda operar de manera clara en términos de atención primaria que aquí hemos mencionado. Yo creo que debemos ir hacia allá. Aprovechemos la coyuntura, vuelvo y repito, de la 760 para legitimar este tipo de incentivos en nuestros colegas. En la intervención anterior usted había hablado también de una combinación de prestadores de servicios. La Universidad de Antioquia ha tenido muy buena experiencia en eso, según los informes que nos han dado, y el doctor Poveda ha estado al frente de esa experiencia. ¿Público, privado? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, antes de responderle, quiero hacer un comentario acerca de el escenario que se viene dando con la flexibilidad laboral. El escenario no necesariamente es el mejor producto de los cambios, de transformaciones de instituciones que tenían grandes plantas de cargos, con sindicatos, con convenciones colectivas, etcétera, y dimos un salto a unos donde hay contratación a través de cooperativas. Para quitarse todos esos intermediarios de sindicatos. Entonces, y huelga no estamos y diciendo que en este momento es la mejor situación. La cuestión es que la evaluación de esas experiencias en el mundo, en otros sectores de desarrollo, en el mismo sector hospitalario y experiencias en Colombia, particularmente en el mismo sector, encontramos que ese tipo de empleabilidad ha tenido un ejercicio funesto para el desarrollo de las instituciones. Desafortunadamente, la concepción de la carrera administrativa, etcétera, es muy idealista, pero el tema de calidad, productividad, permanencia para que la persona termine terminando su vida laboral en una sola institución fue totalmente desvirtuada por esa práctica. Por eso, obviamente, la sociedad ha tenido que utilizar otra serie de experiencias que en el mundo también tienen regulares, malas y buenas gestiones. En la experiencia nuestra, revisando lo que ha pasado en 1.210 instituciones en una investigación que se hizo para el Ministerio de Protección Social, encontramos que evidentemente todavía existen muchos empleos de carrera administrativa, pero está creciendo las otras formas, y las otras formas tienen muchísima mejor evaluación en cuanto a productividad y calidad e incluso satisfacción de los trabajadores. Aunque ha habido abusos, o sea, hay que reconocer que hay cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que bajo el rótulo de un modelo supuestamente asociativo están explotando al trabajador. No es el caso de la IPS porque nosotros lo ponemos como ejemplo de lo que debe ser, pero somos conscientes y el Ministerio está tomando, digamos, cartas en el asunto con la superintendencia para visualizar a aquellos que simplemente por hacerse a un beneficio tributario están explotando pues la mano de obra calificada del sector. Y aún así, aún así. Era lo que estaba iniciando, es decir, el modelo de flexibilización laboral no es perfecto, tiene sus aspectos para realmente revisar y ajustar. Pero ya yéndome a la pregunta, yo creo que las universidades tienen mucho por decir en la prestación de servicios de salud y obviamente en el ajuste, en la formación de los diferentes profesionales que van a interactuar en el sector salud. No únicamente los médicos ni los especialistas médicos, no, todas las profesiones, incluido el derecho, incluido las ingenierías, las ciencias económicas, las comunicaciones, con quienes ya tenemos algunas experiencias importantes. En ese sentido, con una coyuntura,
en la que han invitado el gobierno nacional ha invitado a las universidades para que revisen modelos de otros países, tanto países en desarrollo como países industrializados, donde se pueden revisar estos modelos, donde las universidades tienen su hospital propio, aunque la Universidad de Antioquia ha tenido una relación histórica con el Hospital Universitario San Vicente, una relación que ha entregado una serie de productos en salud muy importantes. El Hospital San Vicente, reconocido en Colombia como el hospital más completo, obviamente, y de mejor calificación. Así también hay otros en la ciudad, por fortuna, de una excelente calificación, pero la universidad no tenía su hospital universitario propio. Producto de la coyuntura de la liquidación de las antiguas clínicas del Seguro Social, que pasaron a ser administradas por empresas sociales del Estado, la Universidad de Antioquia tomó la decisión de dar un paso. El Consejo Superior le autorizó al rector para que adquiriera la Clínica León XIII y obviamente de historia atrás también el Consejo Superior había autorizado la creación de la IPS universitaria. Entonces se dan esas dos coincidencias. La universidad por un lado adquiere un patrimonio hospitalario y por el otro lado tiene una empresa que ya tiene experiencia y además tiene una escuela en formación de administración hospitalaria. Se articulan las dos y ya en los 2 años anteriores se están dando importantes pasos, aunque es todavía coyuntural, es decir, el plan de desarrollo de la clínica no es definitivo, la clínica es de la universidad, quien debe definir el desarrollo definitivo obviamente es la rectoría, la comisión que tiene designada para eso. Lo que pasa es que nosotros en el día a día obviamente nos corresponde hacer bien la tarea y en ese sentido estamos demostrando que en ese mismo patrimonio hospitalario, con esas mismas condiciones que tenía el anterior prestador, se pueden hacer muchísimas más cosas en las que los usuarios son los que se benefician, porque la cantidad de acciones en salud que hemos hecho allí son históricas, es decir, estamos rebasando cifras en una forma importante y la calificación, más del 90% de los usuarios están calificando de excelente o buena la atención que le estamos prestando. Le estoy diciendo, hay un porcentaje que todavía nos falta por capturar con calidad de atención, con mejor portafolio, con mejoramiento en los procesos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay más de 20 universidades en el país siguiendo el modelo que la Universidad de Antioquia empezó hace 2 años. Está la Universidad Industrial de Santander con el Hospital Universitario de Santander, que lo tiene en alianza con la Gobernación. Están tratando de organizarlo para que se maneje como se maneja hoy la clínica por la IPS universitaria. En ese mismo sentido está la clínica San Pedro Claver, adquirida por la Universidad del Rosario y otro consorcio, la Universidad Libre en Cali, la Universidad Cooperativa en Villavicencio, la Universidad de Pamplona en Cúcuta, la Universidad Subcolombiana en Neiva, y hay otras. ¿Cuál es la preocupación del presidente Uribe, para cerrar? Es la sostenibilidad en la gestión de los hospitales públicos. Su preocupación es que estos hospitales muchas veces se han burocratizado, incrementando sus costos, pero sin prestar mejores servicios y con mejor tecnología. Entonces, hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional de alianzas público-privadas con instituciones tan respetables como la IPS, la Universidad de Antioquia, con unos resultados sorprendentes. Hoy el 90% de los que trabajan en el Seguro Social, en la clínica, en la Rafael Uribe, hoy le prestan bajo esta modalidad el servicio con mejores ingresos para los profesionales, dicho por ellos mismos, y con una mejor atención en salud para los ciudadanos. Entonces, creo que este tipo de experiencias exitosas, pues, queremos replicarla en otra parte del país. Muy bien, entonces, como se trata de cerrar el diagnóstico y el tiempo se nos acabó, pues damos el último minuto al profesor Carlos para que nos diga qué recomendaría en los hechos. El último comentario de ustedes me dejó muy preocupado. De todo lo que estaríamos hablando en términos de soluciones, yo diría que es necesario reinstalar a los trabajadores de la salud en el lugar que les corresponde dentro del sistema. Pero miren, nosotros también hemos hecho seguimiento de investigaciones y hemos hecho investigaciones. Y sabemos que esas instituciones de las que ustedes hablan, que son muy prestigiosas, han salido de la tercerización en prestación de servicios de salud. Y tenemos pues la investigación de qué pasó con ellos. Ellos han dicho, la tercerización tiene 2 problemas muy graves. El primero es un factor enorme de desinstitucionalización. ¿Por qué? Porque
el tercerizado no pertenece a la institución a la que le presta los servicios. Está de paso ahí, está de paso, y la relación que establece con el usuario es una relación mediada, por eso es tercerizado, ¿no es cierto? Ahí tenemos un problema. Y el segundo problema es que económicamente no es desventajoso. El Hospital San Vicente de Paúl, lo ha dicho públicamente, ya se devolvió de las cooperativas, económicamente no le resultó, institucionalmente tampoco le resultó. El Pablo Tobón Uribe también está en esa misma vía. Y ya afortunadamente hay una serie de hospitales muy importantes que están demostrando que ni económicamente ni institucionalmente, obviamente para nosotros muy importante ese tipo de convicciones y tenemos pues también varias investigaciones donde hemos llegado a esa misma conclusión, no es la vía, es una vía digamos de corto plazo, es una vía para el balance del año, pero no es una vía para la construcción de institución ni para el perfeccionamiento del sistema de salud. Muy bien, señores, muchas gracias, hombre, el tiempo se nos agotó, si de pronto No, pero 10 segundos y 10 segundos más. Simplemente aclarar que una cosa es entregarle a un operador como la IPS la operación de un hospital y otra cosa es tercerizarlo. Simplemente es un operador que en nombre del Estado está operando un hospital público como es la clínica del Seguro Social en este momento. Al interior, obviamente que para el clima organizacional es mejor unas relaciones laborales formales, una capacitación permanente, una estabilidad laboral. ¿Con qué? Con muy buena eficiencia y con muy buena generación de ingresos para poderlo redistribuir. Y terminaría, los incentivos por productividad, pues a mucha gente no le gustará. Yo particularmente creo que hay que promoverlos en el sector público para que sea un incentivo a fin de que el profesional pues tenga un mejor ingreso por un lado, una mejor atención del usuario, pero también mejoren los ingresos de las instituciones de salud. Muchas gracias, doctor Cuervo. Doctor Poveda. Bueno, no, para cerrar parte de la solución, todos los prestadores deben cumplir con los requisitos de habilitación. Ese es un aspecto que un autoexamen y una actividad de vigilancia y de control por el otro lado de los organismos de dirección y control, y todos deben girar hacia la acreditación, donde se puedan organizar una serie de procesos donde solo la calidad del servicio centrada en el usuario sea el aspecto central. Y ahí también estamos corticos y creo que se ha producido información, normas, experiencias que nos pueden llegar a entregar unos servicios de salud de mucha mejor calidad de los que hoy estamos prestando. Correcto, señores, muchas gracias. A ustedes les recordamos, es la fuerza de los argumentos. Estaremos en la próxima ocasión con otro tema de primer nivel. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, por aquí la estación en primer nivel.